¿Alguna vez has mirado lo que estás viviendo y has pensado en silencio, Dios, si tú me amas, ¿por qué estoy pasando por esto? ¿Te ha cruzado la idea de que tal vez esto es un castigo, una señal de que hiciste algo mal o de que Dios se alejó? Seamos sinceros, muchos lo hemos sentido, aunque no siempre lo decimos en voz alta. Pero déjame hacerte otra pregunta, una que puede cambiar tu manera de ver esta temporada. ¿Y si lo que estás viviendo no fuera un castigo, sino un entrenamiento? ¿Y si detrás de la presión hubiera propósito? ¿Y si Dios no estuviera en tu contra, sino trabajando en ti? Escribe en los comentarios esta declaración de fe. Mi prueba no es castigo, es preparación. Dios aún está obrando en mí. Número 1. El horno. No es tu tumba, es tu taller. Escucha esto con calma. A veces miras tu vida y sientes que estás en un lugar demasiado caliente, demasiado incómodo, como si todo estuviera presionando al mismo tiempo. Y tu primera interpretación es pensar, Dios me está castigando. Pero fíjate bien en lo que dice Isaías 48:10. Te he purificado, te he escogido en horno de aflicción. Dios mismo le pone nombre al proceso. No lo llama condena, lo llama purificación. Eso cambia todo, porque cuando algo se purifica, no se destruye, se limpia para que valga más. Tu dolor no siempre es señal de culpa, muchas veces es señal de tratamiento. No es un juez golpeando la mesa, es un padre trabajando el corazón. Cuando la Biblia habla de purificar, habla de intención. Nadie purifica algo que quiere desechar. Se purifica lo que se valora, se purifica lo que tiene destino. Y cuando dice no como a plata, está diciendo que tu proceso no es superficial. Hay temporadas que no solo corrigen conductas, forman carácter. Hay fuegos que no vienen a cambiar lo que haces, sino quién eres por dentro. Y un horno, escucha bien, no es un incendio sin control. Un horno tiene medida, tiene tiempo, tiene supervisión. Eso significa que lo que vives no está fuera del gobierno de Dios. Él no perdió el control de tu historia. Él controla la temperatura. Ahora mira esta frase que lo cambia todo. Te he escogido. Eso quiere decir que aún en medio de la presión, no eres rechazado, eres elegido. Y ser escogido no siempre se siente como premio, a veces se siente como peso. Pero la presión muchas veces es anuncio de propósito. El oro que va a ser joya pasa por fuego. El que no tiene destino se queda como está. La mentira más peligrosa en el dolor es pensar, estoy solo, Dios está contra mí. Pero esa idea nace del cansancio, no de la verdad. La prueba empuja interpretaciones rápidas. Por eso la palabra corrige tu lectura antes de que el dolor defina tu identidad. No eres acusado, estás siendo formado. Y cuando el corazón entiende eso, algo dentro descansa. Malaquías 3 dice que el Señor se sentará para afinar y limpiar. Imagínate esa escena. Dios no está apurado, no está distraído, se sienta, observa, trabaja con paciencia. El refinamiento es lento porque es profundo. Si fuera rápido, sería frágil. A veces dices, Dios guarda silencio. Pero en el cielo ese silencio no es ausencia, es artesanía. El orfebre mira el metal hasta ver su reflejo, y ese es el objetivo, que en medio de tu vida se refleje más el carácter de Cristo. No es perfeccionismo, es transformación, no es exigencia dura, es amor que no te deja igual. Y luego está esa imagen poderosa en Daniel 3. Los jóvenes entraron al fuego atados, pero el rey vio a 4 caminando libres. Fíjate en eso. El fuego no les quitó la vida, les quitó las cuerdas. Hay ataduras que solo se rompen en el horno. Miedos, dependencias, falsas seguridades, necesidad de aprobación. En comodidad esas cuerdas parecen parte de tu personalidad. En el fuego se revela que eran cadenas. Y algo más, el fuego no consume lo esencial, consume lo superficial. Tu fe verdadera no se quema, tu llamado no se quema. Tu identidad en Dios no se quema.
Lo que se quema es lo que te estorbaba. Y aquí hay un equilibrio importante. No todo lo que duele viene de Dios, pero nada de lo que duele escapa de sus manos. Él no es autor del mal, pero sí es Señor del proceso. Él no disfruta tu sufrimiento, disfruta tu transformación. El taller no existe para herir, existe para formar. El dolor no es el destino, es un medio temporal. El horno no es tu casa, es una etapa. Y etapa significa que se atraviesa, no que se vive allí para siempre. Dios te dice hoy, con ternura y autoridad, no te estoy destruyendo, te estoy formando. No te estoy dejando solo, estoy contigo en el fuego. Y cuando esto termine, reflejarás algo que antes no podías reflejar. Más fe, más carácter, más Cristo en ti. Número 2. Tu fe probada es más preciosa que el oro. A veces miras lo que has perdido, lo que cambió, lo que ya no está, y sientes que saliste en desventaja, como si la vida te hubiera quitado más de lo que te dio. Pero escucha con atención lo que dice Primera de Pedro 1:6. Habla de aflicción, sí, pero también dice, por un poco de tiempo, y si es necesario. Eso ya nos muestra algo importante. Dios no niega que duela, no te pide que finjas. Él reconoce tú ahora, reconoce la lágrima real, reconoce el cansancio, pero también le pone límite. Tu dolor tiene marco, tiene frontera, no es tu destino final. Cuando la Biblia dice ahora, está validando tu presente sin convertirlo en tu futuro permanente. Tu temporada actual no es tu identidad, no eres el que sufre, eres alguien pasando por un proceso. Y cuando dice por un poco de tiempo, no está minimizando lo que sientes, está diciendo que no será eterno. A veces se siente largo, lo sé, pero no es infinito. Y luego viene esa frase clave, si es necesario. Eso introduce la idea de propósito. No es sufrimiento al azar. Hay formación ocurriendo, como en un taller donde cada herramienta tiene una función. Fíjate que el mundo siempre mide ganancia por lo que se ve. Dinero, logros, puertas abiertas, reconocimiento. Pero el reino de Dios mide distinto. Dios mira lo que se forma dentro, y Pedro dice que la fe probada es más preciosa que el oro, más que el oro. Eso es fuerte, porque el oro se compra, se vende, se acumula, pero la fe probada no se compra, se forma. El dinero no produce carácter, la comodidad no fabrica resistencia. Hay cosas que solo nacen cuando has tenido que creer sin ver. Tal vez hoy sientes que retrocediste, que perdiste oportunidades, pero lo externo puede disminuir mientras lo interno se fortalece, y lo interno es lo que sostiene el futuro que Dios quiere darte. Porque seamos sinceros, ¿de qué sirve recibir algo grande si por dentro todo es frágil? Dios no quiere darte un destino firme con un corazón quebradizo. Primero consolida el interior, primero fortalece la raíz, luego confía el fruto. Proverbios 17:3 dice que el crisol prueba la plata y que Dios prueba los corazones. El crisol es ese recipiente donde el metal se derrite para separar impurezas, y cuando la presión sube, lo que hay dentro sale a la superficie. Miedos, inseguridades, ansiedad, necesidad de control. Pero eso no aparece para avergonzarte, aparece para sanarte. Lo que sale a la luz puede ser tratado. Dios no examina como un juez buscando condena, sino como un médico buscando restaurar. Él revela para limpiar, no para humillar. Bajo presión también se revela lo genuino, una oración más honesta, una dependencia más real, una fe menos religiosa y más sincera, y eso tiene un valor eterno, porque lo falso no resiste el fuego, pero lo verdadero sí. Lo que permanece después de la prueba suele ser lo más puro de tu relación con Dios. Romanos 5 explica una secuencia que es casi como una cadena de producción del cielo.
La tribulación produce paciencia, la paciencia carácter y el carácter esperanza. No es automático, es progresivo. Cada etapa construye la siguiente, y la esperanza que nace de ahí no es ilusión, es memoria. Es decir, Dios me sostuvo antes, lo hará otra vez. Tu historia se vuelve evidencia. Tu pasado se convierte en archivo de fe. El carácter probado es como equipaje para el futuro. Hay bendiciones que requieren estabilidad interior. Hay puertas que necesitan una mente madura y un corazón firme. Y muchas veces Dios trabaja eso antes de abrirlas. Por eso algunas respuestas tardan. No porque Dios se olvidó, sino porque te está fortaleciendo. Hebreos 12:11 lo dice sin rodeos. Al presente, la disciplina duele. La Biblia es honesta, duele, pero después da fruto apacible de justicia. Ese después no es fantasía, es patrón bíblico. Dios trabaja en secuencias. Primero forma, luego entrega. Primero profundiza, luego expande. Y el fruto apacible se nota. Más calma, menos impulsividad, más discernimiento, más paz en decisiones que antes te alteraban. Y escucha esto como si Dios te lo dijera al corazón. Lo que estás viviendo no te está quitando valor, te lo está devolviendo. Está limpiando mentiras, fortaleciendo tu interior, preparando tu fe. Tu fe probada vale más que el oro. Y cuando esto termine, no solo habrás pasado la prueba, habrás salido con un corazón más firme para sostener lo que viene. Porque lo que Dios forma en ti siempre vale más que lo que pierdes en el camino. Número 3. La prueba no solo duele, te completa. Santiago dice algo que a primera vista suena extraño. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y uno podría pensar, ¿cómo voy a sentir gozo si me duele, si estoy cansado, si esto pesa demasiado? Pero fíjate bien, el texto no está ordenando una sonrisa forzada, está invitando a una perspectiva distinta. El gozo aquí no es emoción, es decisión. Es mirar la prueba como una inversión en tu interior. Es decir, esto no me gusta, pero sé que algo está siendo formado en mí. La emoción dice, esto duele. La convicción responde, esto me prepara. Y ambas pueden coexistir. Puedes llorar y creer al mismo tiempo. Puedes sentirte débil y aún así confiar. La clave está en esa palabra, sabiendo. Cuando sabes que hay propósito, el dolor no te envenena. Cuando no ves sentido, el sufrimiento produce amargura, pero cuando entiendes que Dios está trabajando algo más profundo, empieza a nacer madurez. No es alegría superficial, es una paz que viene de comprender que tu historia no está fuera de las manos de Dios. Sabes que esto no llegó para romperte, sino para fortalecerte. Míralo de esta manera, la fe es como un músculo, si nunca enfrenta resistencia, no crece. Una fe que solo vive en comodidad suena bien en palabras, pero tiembla en la tormenta. La prueba es como ese peso que el alma levanta. Cada repetición duele un poco, pero también aumenta la capacidad. Capacidad para sostener bendiciones sin perder la humildad, capacidad para liderar sin orgullo, capacidad para amar sin depender emocionalmente de todo. La paciencia que nace ahí no es pasividad, no es cruzarse de brazos, es fuerza bajo control, es seguir caminando aunque no veas todo claro. Cuando Santiago habla de ser perfectos y cabales, no está hablando de perfeccionismo, está hablando de integridad, de alguien que ya no vive partido por dentro. Una persona completa no es la que nunca falla, sino la que ya no reacciona desde sus heridas, sino desde su fe. Tal vez antes explotabas rápido, te llenabas de ansiedad, te quebrabas ante cualquier presión. Pero la prueba empieza a crear un nuevo suelo dentro de ti, más firme, más estable. Hebreos dice que es necesaria la paciencia para obtener la promesa. Eso significa que algunas respuestas no llegan porque falte oración, sino porque Dios está formando estabilidad para sostener lo que viene. Permanecer también es una lección profunda.
Santiago 1:12 dice: «Bienaventurado el que soporta la prueba, porque recibirá la corona de vida». Soportar no es sufrir sin sentido, es atravesar sin soltar tu identidad. No te hace débil, te hace entrenado. La persona que aprende a permanecer se vuelve confiable. Y permanecer no es hacerlo solo. Ahí entra esa promesa de Isaías 41. Yo te fortaleceré, yo te sustentaré. No es solo tu fuerza, es Dios sosteniendo cuando la tuya ya no alcanza. Hay días en que no caminas porque eres fuerte, caminas porque Él te sostiene. La corona que menciona la Biblia no es teatralidad, no es apariencia espiritual, es resultado. Es fruto de alguien que no huyó en la presión. Dios honra al que persevera de verdad, no al que aparenta firmeza delante de otros. Y muchas veces esa perseverancia se construye en lo secreto, en momentos donde nadie ve tu lucha, pero Dios sí. Déjame decirte algo muy práctico. La perseverancia no se construye en grandes discursos, sino en decisiones pequeñas. Cuando sientas, ya no puedo, en lugar de rendirte por completo, da un paso mínimo. Ora aunque sea unos segundos. Lee una promesa en voz alta. Respira y dile a Dios. Una más, una oración más, un día más confiando, un paso más sin soltar la fe. Esas pequeñas decisiones hoy evitan una rendición total mañana. Tal vez no lo notas todavía, pero algo se está completando en ti. Tu interior se está ordenando, tu carácter se está afirmando, tu fe se está volviendo más real, menos dependiente de emociones y más anclada en la verdad. No es castigo, es entrenamiento, no es abandono, es formación, no es pérdida de tiempo, es preparación. Número 4. Dios no te dará más de lo que puedes soportar. Hay momentos en los que sientes que ya llegaste al límite. La mente corre rápido, el corazón se acelera y por dentro dices, no puedo más. Y justo ahí es donde esta verdad necesita entrar con calma. La promesa no empieza con tu fuerza, empieza con el carácter de Dios. Primera de Corintios 10:13 dice, primero, fiel es Dios. Antes de hablar de resistencia, habla de fidelidad. Porque cuando tú estás inestable, lo que te sostiene no es tu ánimo, es quien es Él. Tu fe no se agarra de un ¿cómo voy a salir?, se agarra de un ¿quién está conmigo? A veces creemos que para que Dios cumpla su promesa, tenemos que sentirnos fuertes. Pero fíjate que la Biblia no dice, cuando te sientas firme, dice, fiel es Dios. Su fidelidad no sube ni baja según tu emoción del día. Hay días en que te sientes lleno de fe y otros en que apenas susurras una oración corta. Y aún así, Él no cambia. Eso también quita una carga de culpa. Sentirte frágil no cancela la promesa. Estar cansado no te descalifica del cuidado de Dios. Él no te exige perfección para sostenerte, te sostiene precisamente porque te conoce. Luego viene esa frase tan poderosa, no permitirá que seas probado más de lo que puedes resistir. Eso significa que hay límites invisibles puestos por Dios. Aunque tú no los veas, existen. Tu prueba no es infinita, no es sin control, no es un caos suelto en el universo. Tiene medida, tiene techo. La mente en crisis suele exagerar y decir, esto me va a destruir, no voy a salir de esta. Pero la promesa confronta esos pensamientos con una verdad firme. Hay un límite. Puede doler, sí, puede cansar, sí, pero no está diseñado para destruirte. Ahora bien, límite no significa comodidad, no significa que será fácil, significa que será sostenible con la gracia de Dios. Él conoce tu diseño mejor que tú. Tú te mides por tu cansancio actual. Dios te mide por el propósito con el que te creó. Donde tú ves final, Él ve capacidad que aún no has descubierto. Por eso a veces sobrevives a cosas que jurabas que no podrías soportar. No era tu fuerza, era su fidelidad operando en silencio. Y el texto sigue diciendo algo esperanzador. Junto con la prueba, Dios da la salida.
No dice que la salida aparece al final, dice que viene incluida. Eso cambia la perspectiva. La salida no es un plan de último minuto, ya forma parte del proceso. A veces esa salida es externa. Dios mueve circunstancias, abre puertas, envía ayuda, provee recursos, pone a la persona correcta en el momento preciso. Otras veces la salida es interna. Es esa capacidad nueva de soportar, esa gracia que te sostiene cuando nada ha cambiado afuera. Pablo lo entendió cuando escuchó: «Bástate mi gracia». No siempre Dios quita el aguijón de inmediato, pero fortalece al que lo carga. Hay cargas que desaparecen y otras que te transforman mientras las llevas. Y muchas veces la salida se revela mientras caminas, no mientras te paralizas. Cuando das pequeños pasos de fe, empiezas a ver dirección. La fe no siempre grita, a veces solo avanza despacio. Isaías 41 lo hace aún más personal. Dios dice que te toma de la mano. Eso no es distancia, es cercanía. No es un supervisor lejano, es un padre presente. Tomar de la mano implica guía. Cuando estás muy abrumado, tus decisiones pueden ser impulsivas. Huir, aislarte, rendirte, reaccionar desde el miedo. Pero su mano te estabiliza, te orienta, te frena cuando vas a tomar una salida que no viene de Él. Y el Salmo 121 dice que el que te guarda no se duerme. Eso significa que tu noche no lo distrae, tu insomnio no lo agota, tu proceso no se le pasa por alto. Aunque sientas silencio, Él sigue atento. Aunque no lo percibas, sigue sosteniendo. Cuando el peso se vuelve mucho, necesitas algo sencillo. Respira profundo y ancla tu mente en una frase: Dios es fiel. Esto tiene límite, hay salida. Luego enfócate en pasos pequeños, no en resolver toda tu vida hoy. Llama a alguien de confianza, pide oración, lee la promesa en voz alta, sal a caminar unos minutos, toma agua. Son actos simples, pero mantienen tu corazón en movimiento y no en colapso. Número 5. El enemigo pide permiso y Dios marca la frontera. Hay cosas que duelen tanto que uno llega a pensar: ¿cómo pudo pasar esto si Dios me cuida? Y esa pregunta nace del corazón cansado, no de falta de fe. Pero cuando miras la historia de Job, descubres algo que cambia la forma de entender la prueba. El enemigo no llegó a su vida como dueño, llegó a presentarse. Eso ya dice mucho. Tu vida no es campo abierto para que cualquiera entre y haga lo que quiera. Hay autoridad superior, hay gobierno, hay un Dios que sigue sentado en el trono aunque tu mundo se sienta movido. En Job 1:12 aparece una palabra clave: solamente. Dios marca una frontera, como diciendo: hasta aquí, no más. Eso muestra que el enemigo no tiene acceso libre, no tiene llaves de tu destino, tiene límites. Y esos límites no los pone tu fuerza, los pone Dios. Ahora, que Dios ponga límite no significa que apruebe el mal, significa que gobierna el proceso. Él no celebra el ataque, pero sí controla su alcance. Aunque tú no veas esa cerca espiritual, existe. Hay un hasta aquí invisible, protegiendo cosas que el enemigo no puede tocar. Muchos confunden permiso con abandono. Piensan: si Dios lo permitió, es porque no le importó. Pero fíjate que permitir dentro de límites es evidencia de control, no de indiferencia. Si Dios no estuviera en control, no habría fronteras. El caos no pone límites, Dios sí. La prueba puede doler sin ser una sentencia. El dolor no siempre define el significado. A veces solo es el escenario donde algo más profundo está siendo trabajado. Y saber que Dios sigue gobernando trae descanso mental cuando no entiendes todo. Jesús mismo mostró este patrón cuando le dijo a Pedro que Satanás había pedido zarandearlo. Eso suena fuerte. Zarandear es agitar, sacudir, hacer que todo se mueva. ¿Te ha pasado? Días donde tus emociones, tus planes y tu estabilidad parecen sacudidos al mismo tiempo. Pero Jesús añadió algo poderoso: yo he rogado por ti.
Ahí ves la otra cara de la historia. Sí, hay batalla, pero también hay intercesión. Sí, hay sacudida, pero también hay cobertura. Puede que no veas todo lo que Dios está haciendo a tu favor, pero eso no significa que no esté actuando. El propósito de esa oración de Jesús no era solo que Pedro sobreviviera, sino que su fe no faltara. Eso cambia el enfoque. Dios no solo cuida tu circunstancia, cuida tu fe en medio de ella, porque una fe viva te sostendrá más allá de esta temporada. A veces Dios no evita la sacudida, pero sí evita que te rompas. Y luego está esa verdad tan profunda de Génesis 50:20. José les dice a sus hermanos que lo que ellos pensaron para mal, Dios lo encaminó para bien. Eso no niega que hubo daño, no llama bueno a lo que fue injusto, reconoce que hubo intención mala, pero también declara que el mal no tuvo la última palabra. Tu historia no está secuestrada por lo que otros hicieron o por lo que salió mal. Dios sabe reencaminar. Él recicla lo que parecía pérdida y lo convierte en formación, en carácter, en testimonio. Muchas veces el bien que Dios produce incluye un corazón más maduro y puertas que antes no existían. Lo que hoy parece retraso mañana puede ser plataforma. Lo que hoy parece ruptura mañana puede ser dirección. Dios no desperdicia procesos, Él transforma, y cuando el miedo quiere subir, aparece esa frase de Primera de Juan 4, «Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo». Eso no es una frase decorativa, es medicina para el alma, porque la prueba grita, «Esto es más grande que tú», y la palabra responde, «Hay alguien más grande dentro de ti». Tu interior no está vacío, está habitado por la presencia de Dios. Eso cambia tu postura. Ya no eres víctima indefensa, eres hijo sostenido. No se trata de negar la realidad. La fe no inventa otro mundo. La fe interpreta la realidad sabiendo que Dios está dentro de la ecuación. Y si Él permitió algo con límite, entonces hay propósito. Poco a poco se vuelve claro. No es castigo, es preparación. Y escucha esto como si Dios te lo dijera ahora mismo al corazón. No estás en manos del enemigo, estás en mis manos. Hay límites que no ves y propósitos que todavía no entiendes. Pero yo sigo aquí, yo sigo gobernando. Y aunque hoy no veas todo el cuadro, estoy preparando algo mayor en tu historia. Porque cuando yo tengo el control, el mal nunca tiene la última palabra. Número 6. Cuando te quiebras, Dios se acerca más. Hay momentos en los que el corazón se siente tan pesado que hasta respirar cuesta. No es drama, es cansancio real. Son esas noches en que apagas la luz, pero tu mente sigue encendida. Sabes de qué hablo. Y en esos momentos es fácil pensar, Dios se alejó de mí. Pero el Salmo 34 dice algo que choca con esa sensación. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Fíjate bien en la palabra cercano. No dice distante, no dice observando de lejos, dice cercano. Eso corrige la interpretación que el dolor quiere imponerte, porque cuando duele, la emoción grita, estoy solo. Pero la Escritura responde, Él está cerca. Y no está cerca porque el dolor sea bueno, sino porque el Padre se inclina hacia el Hijo herido. Como un padre que oye llorar a su hijo en la madrugada y no se molesta, se acerca. El quebranto no es prueba de abandono, es escenario de promesa. Y nota algo más. El texto no habla de culpables, habla de quebrantados, no describe pecado, describe herida. Dios no se aleja del herido, se acerca al herido. Tu estado no lo espanta, y esa cercanía no depende de tu rendimiento espiritual. No dice que Dios está cerca del que oró perfecto, del que no dudó, del que mantuvo siempre la calma. Dice que está cerca del que está roto. Eso cambia la manera de verte en tu peor día. Porque a veces pensamos que debemos estar fuertes para que Dios se acerque, cuando en realidad Él prometió acercarse justo cuando no puedes más.
El mismo versículo dice que Él salva a los contritos de espíritu. Eso ya no es solo compañía, es intervención. Salvar implica actuar, implica sostener, rescatar, levantar. El contrito es alguien aplastado por dentro, alguien que carga un peso que no se ve desde afuera. Y Dios no desprecia ese estado, lo atiende. Él salva del desborde emocional, de decisiones impulsivas tomadas desde el dolor, de ese pensamiento silencioso que dice, me voy a quedar así para siempre. Muchas veces la salvación empieza en forma de presencia. A veces Dios rescata en un instante, otras veces rescata día por día. Y ambos son salvación. Hay procesos donde no te saca del valle de inmediato, pero camina contigo en el valle, y eso ya evita que te pierdas en la oscuridad. Su presencia es la primera forma de rescate. Cuando el corazón se quiebra, también aprende algo nuevo. Deja de buscar seguridad en el control y empieza a encontrar seguridad en la presencia de Dios. Jesús dijo, «Venid a mí, y yo os haré descansar». Eso no suena a regaño, suena a refugio. No dice, «Arréglate primero y luego ven». Dice, «Ven cargado, ven cansado, ven como estás». La prueba muchas veces revela que necesitamos descanso real, no solo distracciones que nos hagan olvidar por un rato. Isaías 43 lo confirma, «Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo». No promete ausencia de aguas, promete compañía en medio de ellas. Eso cambia la expectativa. No siempre Dios evita la tormenta, pero sí evita que te hundas en ella. Y el Salmo 147 dice que Él sana a los quebrantados de corazón. Sanar implica proceso, no es ignorar el dolor, es tratarlo, es restaurar por dentro lo que nadie más ve. Tal vez hoy no necesitas una explicación larga, necesitas respirar. Cuando la mente empieza a correr hacia el miedo y la idea de abandono, puedes hacer algo sencillo. Pon tu mano en el pecho, respira profundo y repite en voz baja, «Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón». Dilo despacio, no como fórmula mágica, sino como ancla, como quien recuerda una verdad cuando las emociones gritan otra cosa. Y haz una oración honesta, sin palabras complicadas. «Señor, estoy quebrantado, acércate como prometiste». Dios no necesita discursos largos para acercarse. Él responde a la sinceridad. Empieza a repetir una nueva interpretación hasta que baje al corazón. Mi quebranto no aleja a Dios, lo atrae. Mi dolor no lo espanta, lo mueve a acercarse. Eso rompe el círculo de desesperanza que dice que estás solo. Número 7. Tu prueba tiene fecha de vencimiento. Hay noches que se sienten largas. No hablo solo de la oscuridad afuera, hablo de esas noches del alma donde el reloj avanza y el corazón sigue pesado. Días donde sonríes por fuera, pero por dentro cargas preguntas, cansancio, silencios, y en esos momentos la mente susurra, «Esto no va a terminar». Pero el Salmo 35 trae una frase que corta esa niebla. «Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría». Fíjate en esa palabra, durará. Eso ya pone un límite. No dice que el lloro se instala para siempre. No dice que se queda a vivir contigo. Dice que dura. Durar es lenguaje de frontera, es decir, tiene inicio y tiene fin. Y eso es importante porque cuando uno sufre mucho tiempo, empieza a confundir temporada con destino. Empieza a pensar que así será la vida ahora, que esta carga ya es parte de su identidad. Pero Dios separa tu dolor de tu identidad. Tú no eres tu noche, estás pasando por ella, y aunque no sepas cuándo amanece, la promesa es que amanece. La mente cansada quiere fechas exactas, quiere saber cuándo termina. Pero la fe muchas veces descansa en algo más simple, saber que termina. No necesitas conocer el día, necesitas confiar en el carácter de Dios. Porque la mañana no depende de tu ánimo, depende de su fidelidad. El texto no dice, tal vez vendrá la alegría, dice, vendrá. Es certeza, no posibilidad.
Está apoyada en quién es Dios, no en cómo te sientes hoy. Y esa alegría puede llegar de distintas maneras. A veces cambia la circunstancia. A veces el problema sigue ahí, pero tu interior ya no es el mismo. Llega paz donde antes había ansiedad. Llega calma donde había miedo. Llega fuerza donde había agotamiento. Pero algo nuevo llega. Lamentaciones dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Eso significa que Dios no se queda sin provisión. Cada día trae gracia fresca. Cada amanecer es como si Dios dijera: todavía sigo trabajando en tu historia. La mañana también enseña a esperar, porque esperar sin romperte forma algo profundo en el corazón. Te vuelve más estable, más dependiente de Dios, menos dominado por emociones del momento. Y aunque no te des cuenta, esa espera te está preparando para sostener lo que viene después. Ahora pensemos en las lágrimas. Mucha gente se avergüenza de llorar, piensa que llorar es señal de poca fe. Pero el Salmo 126 dice que los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría. Eso cambia el significado del llanto. Ya no es vergüenza, es siembra. Cada lágrima puede ser una semilla que Dios ve, y una semilla no se pierde, trabaja bajo tierra aunque nadie la vea. Cuando un agricultor siembra, no sale al día siguiente a desenterrar la semilla para ver si ya creció. Confía en el proceso, así trabaja Dios también. Hay cosas que hoy no entiendes, pero más adelante verás fruto. Tal vez carácter más fuerte, tal vez sensibilidad para ayudar a otros, tal vez puertas que solo se abren en personas que han sido procesadas por el dolor. Tus lágrimas no son desperdicio en manos de Dios. Llorar no invalida tu fe, te hace humano en proceso. Jesús mismo lloró. El llanto no cancela la confianza, a veces la acompaña. Puedes llorar y seguir creyendo, puedes sentirte débil y seguir caminando. Eso también es fe. Cuando la mente quiere caer en la frase «esto nunca cambia», necesitas responder con verdad. Decirte a ti mismo: mi noche tiene límite. La mañana viene. Aunque hoy no la vea, viene. Repetirlo no como magia, sino como recordatorio, como quien enciende una luz pequeña en medio de un cuarto oscuro. Y algo sencillo pero real: si hoy lograste resistir un día más sin rendirte, ya avanzaste. Tal vez no lo sientes como victoria, pero lo es. A veces el progreso no es saltar, es permanecer. No es correr, es no retroceder. Isaías 60 dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. La luz no se enciende en medio del mediodía, se nota más cuando vienes de la noche. Dios sabe en qué momento traer claridad, sabe cuándo tu corazón puede apreciarla, sabe cuándo esa luz no será superficial, sino transformadora. Número 8. Lo que hoy te aplasta está produciendo algo eterno. Hay momentos en los que el peso que cargas se siente demasiado real. No es teoría, no es imaginación, es esa presión en el pecho, esa preocupación constante, esa sensación de que algo te está aplastando por dentro. Y cuando lees que Pablo llama a la tribulación leve y momentánea, podrías pensar: ¿leve para quién? Porque a mí me pesa. Pero fíjate bien, la Biblia no está negando tu dolor, está comparándolo con algo mayor. Leve no significa que no duela, significa que hay algo más pesado en la balanza, la gloria eterna que Dios está produciendo. Es como poner dos cosas en una balanza. De un lado tu aflicción, del otro la obra eterna de Dios en ti. Y Pablo dice que cuando se comparan con la eternidad, las aflicciones no tienen el mismo peso. No porque sean irreales, sino porque no son lo más grande en la ecuación. Tu dolor es real, pero no es lo más grande que está ocurriendo. Lo más grande es lo que Dios está formando mientras atraviesas esto. Eso ya cambia la perspectiva, porque entonces entiendes que no es castigo, es producción. Algo se está produciendo en ti. Y cuando el texto dice momentánea, tampoco está diciendo que sea rápida. Está diciendo que tiene límite frente a lo eterno. Lo eterno no se acaba.
Tu dolor, sí. Aunque hoy parezca largo, no es infinito. No tiene la última palabra. Tu capítulo difícil no es tu historia completa, es solo una parte del relato que Dios está escribiendo. Luego Pablo revela el secreto. Todo depende de dónde miras. Dice que no debemos poner la mirada en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque lo que se ve es temporal. Y aquí seamos sinceros, lo visible pesa mucho. Un diagnóstico, una deuda, una pérdida, una ausencia. Todo eso es visible, toca la vida diaria, y sí, duele, pero cambia. Nada de eso es eterno. Todo eso se mueve, sube, baja, se transforma. En cambio, lo invisible es donde Dios trabaja más profundo. Tu carácter, tu fe, tu relación con Él, la fortaleza interior que están haciendo. Eso no se ve en una foto ni en una pantalla, pero se construye día a día. Hebreos 11:1 dice que la fe es la convicción de lo que no se ve. No es fantasía, es una certeza interna basada en quién es Dios. Es decidir confiar, aunque todavía no haya evidencia visible. A veces queremos ver primero y creer después, pero el camino de la fe muchas veces es al revés. Crees primero y luego entiendes. No porque seas ingenuo, sino porque sabes en quién has confiado. Y eso sostiene el corazón cuando lo visible se mueve. Hay otra razón por la que a veces no entiendes lo que pasa. Isaías dice que los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Eso no es distancia fría, es altura de visión. Dios ve el diseño completo. Tú y yo vemos una esquina del cuadro. Es como mirar el reverso de un tapiz. Desde atrás ves hilos cruzados, nudos, desorden, pero del otro lado hay una imagen que tiene sentido. Lo que para ti son nudos, para Dios pueden ser puntos de anclaje que sostendrán algo más grande. La confusión no significa que no haya plan, significa que todavía no ves el frente del tapiz. Y la altura de Dios no es indiferencia, es perspectiva. Él ve consecuencias, conexiones y futuros que hoy no puedes calcular. Por eso a veces permite procesos que no entiendes ahora, pero que luego revelan sabiduría. Quizás más que cambiar tu circunstancia hoy, Dios quiere cambiar tu mirada, porque una mirada correcta sostiene el corazón mientras la circunstancia madura. Hay una oración sencilla pero poderosa. Señor, muéstrame lo que tú ves. No para saber todos los detalles, sino para descansar en su sabiduría. Y aunque no veas lo invisible completo, a veces Dios deja señales. Paz que llega sin explicación. Una palabra que aparece justo cuando la necesitas. Una ayuda inesperada. Fuerzas nuevas en un día donde pensaste que no podías seguir. Esas pequeñas cosas son recordatorios de que hay una obra invisible en marcha. Repetir una verdad también ayuda a reordenar el corazón. Mi dolor es temporal, mi propósito es eterno. Mi situación cambia, la obra de Dios permanece. Lo que hoy pesa no será lo que defina mi destino. Número 9. Dar gracias en todo cambia la temperatura del corazón. Hay algo que cambia el ambiente del corazón, aunque la circunstancia siga igual, y es la gratitud. No hablo de una frase bonita ni de sonreír cuando no tienes ganas. Hablo de esa decisión interior de decir, Dios, sigo confiando en ti aquí. Porque cuando la Biblia dice, dad gracias en todo, no está diciendo que agradezcas la traición, la pérdida o la enfermedad como si fueran cosas buenas. Está diciendo que, en medio de eso, sigas reconociendo que Dios no dejó de ser bueno ni dejó de estar presente. Hay una diferencia grande entre dar gracias por todo y dar gracias en todo. Agradecer por el mal sería confundir el carácter de Dios. Pero agradecer en medio del proceso es declarar que el mal no tiene el control final. Es decir, esto duele, pero Dios sigue siendo Dios aquí. Eso es fe práctica. No es emoción forzada, no es pensamiento mágico. Es enfoque correcto, es mantener la mirada en quien sostiene tu historia mientras atraviesas el capítulo difícil.
Y sabes, muchas veces el problema no es solo lo que vivimos, sino lo que repetimos con la boca. Filipenses dice que hagamos todo sin murmuraciones, no porque Dios sea estricto, sino porque la queja constante forma algo en nosotros. La murmuración no es solo desahogo, es un idioma que moldea el corazón. Cuando uno se acostumbra a quejarse, empieza a haber ausencia donde sí hay presencia. Empieza a notar solo lo que falta y deja de ver lo que permanece. La queja se vuelve hábito. Y luego creemos que así somos, cuando en realidad así nos entrenamos. La queja drena fuerzas, te deja sin energía para obedecer, para esperar, para creer. No cambia el problema, pero sí te desgasta por dentro. En cambio, la gratitud tampoco cambia el problema de inmediato, pero cambia tu interior. Y un interior más firme evita decisiones impulsivas que luego traen más dolor. Imagina esto, hay personas que funcionan como termómetros. Si el ambiente está mal, bajan. Si el día está difícil, se derrumban. Solo reflejan lo que pasa afuera. Pero Dios te llama a ser termostato. El termostato no solo mide la temperatura, la ajusta, decide el ambiente. Y la gratitud es una de las herramientas que Dios usa para eso. Cuando dices, gracias, Señor, porque sigues conmigo, estás ajustando la temperatura interior aunque afuera haya frío. Eso no es frialdad emocional, es dominio propio espiritual. Es elegir responder con fe en lugar de reaccionar solo con emoción. El Salmo 103 dice que no olvidemos sus beneficios, porque olvidar lo que Dios ya hizo abre la puerta a la desesperanza. Pero recordar fortalece. Recordar veces donde pensaste que no saldrías y saliste, días donde no sabías cómo seguir y seguiste, oraciones que sí fueron respondidas. La memoria espiritual alimenta la esperanza futura. La gratitud también puede practicarse de forma concreta. No solo decir gracias por todo, sino agradecer cosas específicas. Cosas pequeñas incluso. A veces pensamos que solo lo grande cuenta, pero Dios trabaja mucho en lo cotidiano. Puedes agradecer porque hoy tuviste fuerzas para levantarte, porque alguien te escribió justo cuando lo necesitabas, porque sentiste un momento de paz en medio del caos. Esas cosas también son provisión. Cuando la queja quiera salir automática, porque todos tenemos ese reflejo, puedes responder con una frase sencilla: gracias, Señor, porque no me sueltas, no porque todo esté bien, sino porque Él sigue ahí. Esa frase ancla el corazón, lo recuerda quien sostiene el proceso. Y algo empieza a pasar cuando practicas esto. Tu interior se vuelve más estable, no perfecto, pero más firme, menos reactivo, más confiado. Eso también es madurez, eso también es preparación. Porque hay cosas que Dios quiere poner en tus manos que necesitan un corazón que no se quiebre ante cada dificultad. La gratitud no niega el dolor, no lo pinta de colores. Lo que hace es afirmar que el dolor no está solo, que Dios está en medio. Y cuando Dios está en medio, hay propósito, aunque todavía no lo veas. Hay formación, aunque no la sientas. Hay dirección, aunque no la entiendas. Y mientras agradeces en medio del camino, algo se va ordenando dentro de ti. Tu mirada se aclara, tu esperanza se fortalece, y casi sin darte cuenta, te estás preparando para algo mayor. Porque un corazón agradecido es un corazón que sabe reconocer a Dios incluso en los días grises. Y ese corazón está listo para sostener lo que viene después. Número 10. No te canses. Estás más cerca de lo que crees. Hay momentos en los que el cansancio no es solo físico. Duermes, pero sigues agotado. Te levantas, pero el alma pesa. Has orado, has esperado, has hecho lo correcto y aún así sientes desgaste. Y fíjate que la Biblia no ignora eso. Cuando dice no nos cansemos de hacer bien, es porque sabe que el cansancio llega. No te llama débil por sentirlo, te muestra qué hacer con él. Cansarte no es pecado. Muchas veces es señal de que has estado peleando batallas internas que nadie ve.
Hay un cansancio del alma que viene de esperar mucho tiempo, de sostener decisiones difíciles, de seguir creyendo cuando no ves resultados. Eso vuelve al corazón sensible, a veces silencioso, a veces confundido. Pero Dios no te acusa por sentirte así. Isaías dice que los que esperan en Él tendrán nuevas fuerzas. Eso implica que primero hubo cansancio. Dios no renueva a quien finge estar fuerte. Renueva a quien reconoce que necesita ayuda. Validar tu cansancio es importante porque te quita la culpa. Y cuando la culpa se va, aparece espacio para la perseverancia. Porque la culpa debilita, pero la verdad fortalece. La verdad es que has avanzado más de lo que crees. Has resistido días que antes te habrían derrumbado. Has seguido dando pasos aunque sean lentos. Eso también es fe. Gálatas dice algo muy claro. A su tiempo, segaremos. No dice quizás, dice segaremos. La cosecha no está en duda. El tema es el tiempo. Y ahí es donde a veces luchamos, porque queremos ver fruto rápido. Queremos señales inmediatas. Pero la lógica de Dios se parece más a la agricultura que a la velocidad de una pantalla. El agricultor siembra y luego espera. No grita a la semilla. No la desentierra cada día para ver si creció. Confía en el proceso. Hay cosas que ya están creciendo, aunque no las veas. Oraciones que ya tocaron el cielo. Cambios internos que ya comenzaron. Puertas que se están alineando. El hecho de que no veas fruto hoy no significa que no haya movimiento bajo tierra. A su tiempo, corrige nuestra urgencia. Tu prisa no es el reloj de Dios, pero el reloj de Dios nunca falla, nunca se adelanta, nunca se atrasa. Y luego viene una frase honesta: si no desmayamos. Esa es la batalla real, porque el enemigo muchas veces no necesita destruirte de golpe. Le basta con desgastarte para que sueltes lo bueno. Desmayar no siempre es caer al piso llorando. A veces es dejar de orar, dejar de creer, dejar de obedecer en lo pequeño, aislarte, perder el ánimo para seguir haciendo lo correcto. Hebreos dice que necesitamos paciencia para obtener la promesa. No solo fe, paciencia, constancia, permanecer cuando no hay aplauso, seguir cuando nadie ve. La perseverancia no se construye en grandes momentos heroicos, sino en decisiones pequeñas y repetidas. Una oración hoy, un acto de obediencia hoy, un pensamiento llevado a Dios hoy. Tal vez hoy la clave no es hacer algo gigante, sino identificar qué bien estás tentado a soltar. Tal vez servir con buena actitud, tal vez perdonar a alguien, tal vez cuidar lo que dejas entrar a tu mente, tal vez mantener tu integridad cuando sería más fácil rendirte. Ese bien que sostienes aunque cueste es semilla. Y la semilla siempre tiene futuro. Hazlo hoy aunque nadie aplauda, aunque nadie lo note. La cosecha no responde a tus emociones, responde a la siembra constante. Y cuando el corazón quiera rendirse, puedes decir una frase sencilla: no me rindo hoy, hoy solo doy el siguiente paso. Mañana veré el siguiente. Eso mantiene el alma en movimiento. A veces pensamos que estamos lejos, cuando en realidad estamos en el último tramo. Como el corredor que quiere detenerse sin saber que la meta está a la vuelta. Muchos abandonan justo antes de ver fruto, no porque no hubiera cosecha, sino porque soltaron la constancia. Guarda silencio ante Dios, dice el Salmo, y espera. Ese silencio no es vacío, es confianza. Es decir, Dios, sigo aquí. Y mientras esperas, Él renueva. No siempre cambia la escena de inmediato, pero cambia tu fuerza interior para sostenerla. Puede que no lo veas todavía, pero estás más cerca de lo que crees. Tu perseverancia no es en vano, está formando en ti la capacidad para sostener lo que viene. Y cuando llegue el tiempo de cosechar, entenderás que cada esfuerzo silencioso tenía propósito. Sigue, solo un paso más hoy. Yo me encargo del fruto. Número 11. Fuego, agua y después abundancia. Hay etapas en la vida que se sienten como una película intensa, donde una escena difícil no termina cuando ya empieza otra. Y el Salmo dice algo muy honesto:
pasamos por el fuego y por el agua, y nos sacaste a abundancia. Fíjate en esa palabra, pasamos. No dice nos quedamos, no dice vivimos ahí, dice pasamos. Eso habla de movimiento, de tránsito, de camino. Aunque tu emoción diga estoy atrapado, la palabra dice estás atravesando. A veces la prueba se siente como un cuarto sin puertas, pero bíblicamente es un trayecto con salida. Cuando pasas por un lugar, significa que no es tu destino final. Es una parte del recorrido. Y si hay recorrido, hay dirección. Y si hay dirección, hay propósito. Nada de eso suena a castigo sin sentido. Suena a preparación con destino. Aunque hoy no veas el mapa completo, Dios sí ve el punto de llegada. El mismo verso menciona fuego y agua. Dos imágenes opuestas pero igual de intensas. El fuego quema. El agua ahoga, y muchos hemos vivido ambas cosas, a veces en la misma temporada. Hay pruebas que arden por dentro, presiones que te confrontan, que sacan a la luz miedos, orgullo, inseguridades. El fuego revela lo que estaba escondido, refina, te obliga a soltar lo que ya no sirve. Nadie disfruta el fuego, pero el oro no se purifica en frío. Y luego están las aguas. Esas etapas donde no arde pero pesa, donde la ansiedad sube, donde sientes saturación emocional, donde parece que todo llega junto. El agua no quema pero cansa, te roba claridad, te hace sentir que no tienes aire suficiente. Isaías lo dice claro, cuando pases por las aguas no te anegarán, cuando pases por el fuego no te quemarás. No dice si pasas, dice cuando pases. Eso valida que existen estas etapas. No son señal de que Dios te dejó. Son parte de un proceso que Él conoce. Fuego y agua forman diferente. El fuego trabaja lo que debe ser limpiado. El agua trabaja la confianza. En el fuego sueltas. En el agua aprendes a depender. Ambos procesos incomodan, pero ambos forman algo que no se forma en la comodidad, no porque Dios disfrute verte luchar, sino porque ve en ti algo que vale la pena madurar. Y en medio de todo, el centro del versículo no es el fuego ni el agua, es esta frase, nos sacaste. Ahí está el corazón del mensaje. No dice, escapamos, dice, nos sacaste. La salida no depende solo de tu habilidad, depende de la intervención de Dios. Eso quita orgullo y también quita desesperanza. No es yo puedo solo, pero tampoco es estoy perdido. Es Dios sacando a su tiempo. A veces Él saca de forma repentina. Una puerta que se abre, una respuesta clara, un cambio inesperado. Otras veces saca por etapas, paso a paso, un poco de luz hoy, otro poco mañana, pero saca. Dios no deja a sus hijos atrapados para siempre, y ese nos también es importante. Habla de comunidad, de que no caminas solo. Dios suele usar personas, conversaciones, apoyo, para sostenerte mientras atraviesas el proceso. Y luego viene la palabra abundancia. Muchos piensan que abundancia solo es tener más cosas, pero bíblicamente es más profundo. Es capacidad para sostener lo que llega. Porque recibir algo bueno sin tener carácter para manejarlo puede romper a una persona. Por eso Dios forma primero. La abundancia no solo es provisión, es paz que no depende de circunstancias. Es estabilidad interior, es gozo que no se derrumba con cualquier noticia. Dios te prepara para que la bendición no te destruya. Bendición sin carácter se vuelve peso. Por eso el proceso importa. Por eso hay fuego y agua antes de la abundancia. No para castigarte, sino para fortalecerte. Para que cuando llegue lo bueno, no lo pierdas por dentro. Tal vez hoy podrías preguntarte con sinceridad, ¿qué está formando esta etapa en mí? Si sientes fuego, quizás hay algo que soltar. Una actitud, un miedo, una dependencia. Si sientes agua, tal vez Dios está enseñándote a confiar más allá de tu control. Esas preguntas alinean el corazón con el proceso. Y escucha esto con calma, como si Dios te hablara directo. Sí, estás pasando por fuego y por agua. No lo niego,
Veo tu cansancio, veo tu lucha, pero también soy el Dios que saca. No te dejo ahí, y cuando te saco, no te saco vacío. Te saco a abundancia, a una vida más firme, más madura, más libre por dentro. Esto no es castigo, es preparación. No es el final de tu historia, es una parte del trayecto, y aunque hoy sientas el calor o el peso, recuerda, estás pasando, no quedándote, y al otro lado del proceso hay algo que valdrá el camino recorrido. Porque cuando Dios guía el trayecto, la salida siempre tiene propósito, y la abundancia llega en el momento correcto. Número 12. La prueba no te define, te revela. Hay etapas que se sienten como desierto, no porque no haya vida, sino porque todo parece lento, seco, expuesto. Y la Biblia dice algo muy directo en Deuteronomio. Dios te llevó por ese camino para afligirte, probarte y saber lo que había en tu corazón. Eso puede sonar duro si se entiende mal, pero fíjate que no habla de destruirte, habla de revelar. Hay una diferencia grande entre condenar y diagnosticar. El desierto en la Biblia muchas veces no es castigo, es diagnóstico. El texto empieza diciendo, te acordarás del camino. Dios invita a mirar la ruta, no solo el momento, porque cuando estás en medio de la prueba, tu visión se vuelve corta, solo ves el hoy, el dolor de hoy, la presión de hoy, pero cuando recuerdas el camino, empiezas a notar que hay un patrón, que hubo provisión antes, que sobreviviste a otras etapas. La memoria saca al corazón del túnel donde cree que todo empezó aquí. No empezó aquí. Vienes caminando con Dios desde antes, y además la palabra camino ya dice mucho. Camino es proceso, no accidente. No es un golpe aislado sin sentido, es una ruta donde algo se va formando. El castigo golpea y termina, el camino forma y continúa. Entender eso protege tu corazón de pensar que Dios está en contra tuya. No es un juez lanzando castigos al azar, es un padre guiando procesos. Cuando la Biblia habla de probar, no habla de humillar. Dios no disfruta exhibir debilidades, Él prueba como un médico examina, para mostrar qué necesita atención antes de que empeore. La prueba no inventa lo que sale de ti, lo expone. Piensa en un tubo de pasta dental. Cuando lo aprietas, no sale otra cosa, sale lo que ya estaba dentro. La presión de la vida hace eso, aprieta, y entonces salen temores, enojos, inseguridades, orgullo, ansiedad. Eso no significa que esa reacción sea tu identidad final. Significa que es una raíz que necesita sanidad. Y Dios trabaja raíces, no solo síntomas. Jeremías dice que Él escudriña la mente y el corazón, no para avergonzarte, sino para restaurarte con precisión, como un cirujano que necesita ver bien antes de sanar. Dios no trata superficialmente, Él va al fondo porque quiere libertad real para ti. Y algo importante, cuando Deuteronomio dice, para saber lo que había en tu corazón, no es que Dios no lo sepa, Él ya lo sabe. Pero muchas veces nosotros no lo vemos hasta que la vida nos aprieta. Creemos que confiamos mucho en Dios, hasta que perdemos control. Creemos que ya perdonamos, hasta que alguien toca la herida. Creemos que somos pacientes, hasta que la espera se alarga. La prueba no crea esas cosas, las revela. Y cuando se revelan, tienes una oportunidad, no de sentir culpa, sino de entregar. El problema no es que algo salga a la luz, el problema sería esconderlo cuando ya fue mostrado. Por eso el Salmo 139 dice, examíname, oh Dios. Esa es una oración madura. No es, Señor, cámbialos a todos. Es, Señor, muéstrame lo que hay en mí. Porque lo que se ve puede sanarse, lo que se niega se queda. Tal vez esta temporada ya te mostró algo, tal vez notaste miedo excesivo, tal vez control, tal vez resentimiento, tal vez una necesidad profunda de aprobación. No necesitas resolver todo hoy, solo reconocer una cosa, y llevarla a Dios con nombre y apellido. Decirle con honestidad, Señor, salió temor, no lo justifico, te lo entrego, o salió enojo,
no quiero vivir desde ahí. Esa oración sencilla abre espacio para que Dios trabaje. Guardar el corazón, como dice Proverbios, no es esconderlo, es cuidarlo. Es permitir que Dios limpie lo que estorba. Porque el corazón es el lugar desde donde fluye la vida. Y Dios quiere que fluya sano, no cargado de heridas ocultas. A veces pensamos que si Dios muestra algo feo en nosotros es porque se decepcionó, pero en realidad lo muestra porque ama demasiado como para dejarlo ahí. Un médico que ama no ignora una infección, la trata. Dios no expone para humillar, expone para sanar. Y sanar prepara para sostener cosas mayores sin romperse por dentro. Escucha esto con calma, como si Dios hablara directo a tu interior. No te muestro lo que hay en tu corazón para avergonzarte, te lo muestro para sanarte. No te llevo al desierto para perderte, te llevo para formarte. Tu reacción no define tu destino, solo revela dónde quiero trabajar. Tu prueba no te define, te revela. Y lo que hoy se revela en manos de Dios puede transformarse en fortaleza mañana. Esto no es condena, es preparación interna, porque el Dios que señala la herida es el mismo que la cura. Y cuando Él sana el corazón, te deja listo para algo mayor, porque un corazón sano puede sostener bendiciones que un corazón herido no podría manejar. Y Dios quiere darte más que alivio momentáneo, quiere darte libertad verdadera. Número 13. Tu dolor no termina en ti. Dios lo va a usar. Hay dolores que uno preferiría que nadie más conociera, heridas que se guardan en silencio porque explicarlas cansa o duele. Y justo ahí la Biblia presenta a Dios de una manera muy particular, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Antes de hablar de propósito, habla de su carácter. Eso ya dice mucho. Tu proceso no empieza en la dureza de Dios, empieza en su compasión. Misericordia significa que Él trata con ternura al que está débil. No te exige estar perfecto para acercarte. Se acerca precisamente porque ve la fragilidad. Y cuando la Escritura dice que Él consuela, no habla de palabras bonitas que se lleva el viento. Habla de una presencia que sostiene cuando sientes que te quiebras. Consuelo bíblico es fuerza en medio del llanto, es paz que llega sin explicación, es esa sensación de que no estás solo aunque la habitación esté en silencio. Dios no solo habla, Dios sostiene. Y si sostiene, entonces tu proceso no es crueldad divina, es gracia, obrando en medio del dolor. Luego Pablo dice algo que cambia la perspectiva. Dios nos consuela para que también podamos consolar. Eso significa que el consuelo que recibes no termina en ti. Tiene destino, tiene dirección. A veces preguntamos, ¿para qué esto? Y Dios responde, ¿para quién también? Porque hay palabras que solo nacen de una herida sanada. No son teorías, son vivencias redimidas. Cuando alguien está roto, no necesita discursos largos, necesita a alguien que pueda decir con verdad, yo también pasé por ahí y Dios no me soltó. Dios convierte tu historia en puente, puente entre el dolor de alguien y la esperanza en Dios. Hay personas que no escucharán un sermón, pero sí escucharán un testimonio sincero. Isaías habla de dar gloria en lugar de ceniza. Eso no significa que la ceniza nunca existió, significa que Dios transforma su significado. Lo que antes era ruina puede volverse mensaje de restauración. No porque el dolor haya sido bueno, sino porque Dios es bueno en medio del dolor. Tu testimonio tiene más peso del que imaginas. Apocalipsis dice que vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio. Eso muestra que tu historia, cuando pasa por las manos de Dios, se vuelve arma contra la desesperanza. No es espectáculo, es evidencia. Es decir, si Dios me sostuvo a mí, también puede sostenerte a ti. El enemigo quiere que te quedes en silencio, porque una historia redimida le recuerda que no ganó. Cada lágrima que has derramado tiene registro delante de Dios. El Salmo dice que Él las guarda en su libro. Eso es una imagen poderosa. Nada se pierde,
Ninguna noche de angustia quedó fuera de su vista. Ningún suspiro fue ignorado. Dios no desperdicia lágrimas. Él las transforma en semillas de compasión, en sensibilidad por otros, en capacidad de entender el dolor ajeno sin juzgarlo. Y aquí hay algo importante. No se trata de convertirte en predicador de tu dolor, sino en alguien disponible. A veces consolar no es hablar mucho, es estar, es escuchar. Es decir, una frase honesta: no tengo todas las respuestas, pero sé que Dios no abandona. Eso tiene más impacto de lo que crees, porque transmite realidad, no perfección. Quizás ya conoces a alguien que está viviendo algo parecido a lo que tú viviste. Tal vez un familiar, un amigo, alguien que guarda silencio, pero carga peso. No necesitas presionarte para decirlo todo bien. Solo ora por esa persona, pídele a Dios que te dé sensibilidad. A veces un mensaje sencillo, una escucha sincera, un estoy aquí, refleja más a Dios que 1000 palabras. Con el tiempo entiendes que tu prueba no solo estaba formando tu carácter, también estaba formando tu voz. Una voz que puede traer calma a otro. Una voz que puede decir, hay esperanza con credibilidad. Eso es parte de la obra de Dios. Él sana y luego usa lo sanado para extender sanidad. Escucha esto con el corazón abierto, como si Dios te lo susurrara. Yo te consuelo para que tú consueles, no porque te obligue, sino porque tu historia puede ser luz en el camino de alguien más. Lo que hoy duele no se quedará solo en recuerdo, se convertirá en palabra que sostiene a otro. Tu dolor no termina en ti cuando lo pones en mis manos. Yo sé transformarlo, sé sacar vida de lo que parecía pérdida. Tu prueba no fue castigo, fue preparación. Preparación para algo mayor, y ese algo mayor no solo tiene que ver contigo, también tiene que ver con las vidas que tocarás sin darte cuenta, porque cuando yo consuelo a uno, muchas veces estoy alcanzando a muchos más a través de ese uno. Y tú, aunque no lo veas todavía, puedes ser ese puente.